Dios bendiga una vez más en esta amanecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando a todos ustedes de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe y el Episcopal que tenemos hoy. La vamos a estar ejercitando en algunos ejercicios espirituales que va a ser de sumamente importancia. Hoy vamos a hablar acerca de la fe y la psicoterapia cognitiva que nos relaja las emociones y trae relajamiento emocional y también en el cuerpo y neuronal. Y influye, esa psicoterapia influye en lo que es en el pensamiento y en el razonamiento del ser humano para relajar todo su cuerpo. Y vamos a hablar acerca de la psicología hoy, que es un punto muy vital en el hombre y va a ser de sumamente especial. El Espíritu Santo es justo y necesario para nuestra propia vida y nos enseña a examinarnos por dentro, interiormente y por fuera. Todo nuestro ser, culto racional en plena, completa paz, perfeccionándonos para ser santo y agradable delante de Dios con gozo y una fe apacible. Con gozo y una fe apacible. Es decir, que aquí el Espíritu Santo es justo y también es necesario en nuestra propia vida y nos enseña a examinarnos por dentro. Ese examen que el Espíritu nos hace a nosotros es una prueba de conciencia, nos examina por dentro y también interiormente y por fuera. Es decir, ese examen que hace el Espíritu Santo nos lo hace por dentro, por fuera y también interior. Es decir, que trayendo en nosotros una renovación en lo que es el culto racional, trayéndonos a nosotros una plena, completa paz, perfeccionándonos a ser personas santas y agradables delante de Dios, pero que también vivamos con gozo y una fe apacible, pero esto va de manos con la fe y la psicoterapia también. El examen y la prueba de conciencia va de manos con la fe y la psicoterapia cognitiva que trae ese relajamiento emocional en el cuerpo y neuronal también, pero eso influye en el pensamiento mediante la palabra de Dios, mediante la palabra de Dios, que es el punto vital y central de la psicología. Y el mismo Jesús nos dice hoy: creémosles a Dios y dejémonos de toda clase de temerosidad y Él nos va a librar de todo mal pensamiento, pero es con la ayuda del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo se va a encargar de quitarnos toda tentación y preocupación seductora, que eso nos asedie el alma y no nos deja tener un pensamiento en paz y en reposo, porque el alma está siendo asediada por la tentación y por la preocupación. Y la ansiedad la ansiedad también trae estrés en la vida del hombre y en la vida corporal del hombre, porque es parte que el hombre no ha aprendido a confiar y a creer en Dios. Como el hombre no ha aprendido a confiar y a creer en Dios, el hombre de por sí tiene temerosidad en el Señor. Y esa temerosidad lo lleva a entrarse en pánico y en miedo. Pero el Señor nos librará, dice la Escritura, de toda clase de mal de pensamiento con la ayuda del Espíritu Santo, y quitará toda nuestra tentación y preocupaciones y ansiedad que está delante de nosotros, que nos estresa y nos asedia el alma. Es decir, que el alma a veces está hastiada y no procesamos bien el pensamiento concreto, no lo procesamos bien el pensamiento concreto porque está hastiada hasta la muerte, pero debemos vivir una vida sana en plena confianza a Dios y en pleno descanso a Dios, porque eso es parte cuando tú vives una vida sana y procesas bien el pensamiento. Tú vives una vida emocionalmente relajada y equilibrada delante de la presencia del Señor, pero relajado por Dios. Pero tenemos que dejar el temor, es decir, la temerosidad, porque el pensamiento llega a nuestra mente, y cuando lo procesamos
entonces podemos caer en una tentación y en una preocupación seductora que nos va asediando el alma y la va hastiando cada día y produce en nosotros un estrés y nuestro cuerpo no puede estabilizarse. A veces nosotros tenemos que drenar el cuerpo para estabilizarlo y hacer y reconocer que mediante la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a librar de todo temor y preocupación y tentación que nos estresa el alma, pero haciéndonos un examen, una prueba de conciencia diaria examinarnos por dentro y por fuera nuestra propia vida. Y el Espíritu Santo es justo y necesario para eso. Y no tanto para eso, para examinarnos por dentro, interiormente y también por fuera, haciendo en nosotros una renovación en lo que es en el culto racional, pero es mediante la paz y mediante la paz y ser persona agradable delante de la presencia del Señor con gozo y una fe afable, es decir, estar siempre contento y alegre, gozado y alegrado. Pablo lo decía cuando estemos desanimados, gozado y alegrado cuando estemos desanimados, es decir, que el desánimo trae desequilibrio emocional y a traer desequilibrio emocional la hormona, la célula madre, que es una hormona, cuando está estresada, tú no puedes concretar el pensamiento bien porque las emociones están desequilibradas y están revolteadas. Está revolteada, tú no puedes concretar ese pensamiento en paz. Es decir, cuando estamos de la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guiará, pero es dejando el temor y examinarnos por dentro, interiormente, por fuera, y también nuestro culto racional, y estar en un pleno gozo con el Espíritu Santo y recitar la fe apaciblemente diario, recitarla para estar en una plena confianza en la paz del Señor, agradablemente. Pero eso influye la psicología y también eso es parte de la terapia cognitiva del cristiano, el cristiano. Y si podemos mirar, cada psicólogo, hay psicólogos que se especializaron en distintas clases de áreas. Hay psicólogos que son cristianos, que influyen en la psicología y la fe, y te hacen un examen clínico para tratarte el pensamiento. Si tú eres una persona que no concibe sueños, el psicólogo trata de darte una terapia y relajarte la célula madre de las emociones y puede entrar en un estado de emoción que pueda concebir después el sueño, pero es por mediante una psicoterapia del psicólogo. Pero hay psicólogos que están especializados en distintas clases de áreas. Hay psicólogos que también son psicólogos también que trabajan el trastorno y la conducta emocional también del nuevo creyente, pero eso es parte también de toda la área en lo que el psicólogo se ha especializado. Y hay psicólogos que también ellos te medican, que son especializados para medicar. Ese es otro tipo de psicólogo en cual trabajan de las manos con productos conceptivos y farmacéuticos, a donde ellos te dan terapia, pero mediante también las pastillas y algunos relajamientos que ellos tienen para hacerte ese análisis de introspección, pero te tratan con la medicina, pero ese es otro tipo de psicólogo. También hay un psicólogo que habla de la conducta, a los que le llamamos conducta de gente que son adultas, que les gusta, que son pedofílicos, y esas personas que son pedofílicos le gustan también, es un trastorno que le gusta también a los adultos tener relaciones con las niñas, y esos son otro tipo de trastornos, y esos son otro tipo de psicólogos. Pero hay otros psicólogos clínicos que te trabajan trabajan el pensamiento y las emociones y te drenan, pero es mediante la fe y la psicología y la psicoterapia. Pero esos son otro tipo de psicólogos, porque hay distintas clases de especialidad, y hay distintas clases de patología dentro de lo que es la psiquiatría. Y la patología clínica es el estudio que estudia el cuerpo humano, pero es mediante la fe y la psicología. Estudia el cuerpo humano, pero es mediante la fe
y la psicología, y todo eso van de manos. Hay distintas clases de patología que se dan, que el psicólogo da, pero es mediante la área donde él se especializado. La neuroplasticidad y el relajamiento emocional del cuerpo es una praxis que nos relaja el cuerpo corporalmente y funciona mediante la fe y la psicología cognitiva y en psiquiatría eso le llamamos psicoterapia cognitiva, que nos ayuda a relajarnos del estrés, la ansiedad y las preocupaciones del sistema nervioso neuronal, es decir, la plasticidad tiene que ver con ese examen interno del cuerpo por dentro, y trae relajamiento emocional, es decir, trae esa vibra positiva en el hombre que lo relaja, y es una praxis que se le hace al paciente en lo que es estudios neuroplasticidad, y es el estudio que estudia el pensamiento, la conducta del cuerpo humano y las emociones, haciéndolos y le hace un examen corporal y cognitivo, y que le trae relajamiento al estrés y a la ansiedad, y te aleja de toda mala preocupación, y también te trae renovación emocional y corporal en el cuerpo, y neuronal en todo el cuerpo, y toda esta patología que el psicólogo hace se especializa en esta área, como nosotros, que yo soy un psicólogo cristiano de fe, que me gusta la terapia bíblica para darle a los pacientes que tienen algunos problemas de emociones, que no conciben el sueño, y esta psicología es parte de esa terapia al cual nosotros no especializamos en esta área, pero la neuroplasticidad trae ese relajamiento emocional en el cuerpo y es parte de la praxis corporal del cuerpo, y funciona mediante la fe y la psicología cognitiva. En psiquiatría le llamamos terapia cognitiva que nos ayuda a relajar del estrés, la ansiedad y las preocupaciones. Y también la neuroplasticidad también tiene que ver con el sistema nervioso neuronal. Te drena todas las emociones y te trae relajamiento emocional, pero eso es cuando tú estás falta de paz, que el estrés tuyo está por el suelo, el humor tuyo está caído. Entonces el psicólogo te hace un estudio clínico y te trata desde la posición a donde tú estás. Y eso es parte de la Biblia también, y es parte también donde nosotros nos hemos especializado en esta área cognitiva, que es parte también de la iglesia, y tiene que ver, porque aquí nosotros hablamos de todo, hablamos de la escritura, también hablamos de psicología, eso es parte de lo que es la ciencia y la neuropracticidad de la iglesia. Entonces eso trae un relajamiento corporal, y es parte que te relaja los pensamientos y se examina corporalmente en ese estudio cognitivos para relajarte del estrés, de la ansiedad y la preocupación, y trae esa renovación emocional, corporal y neuronal también, que es parte de ese estudio de todo el cuerpo que se le hace a la persona. La ansiedad y la preocupación es un trastorno. La ansiedad y la preocupación es un trastorno. En psiquiatría es un trastorno. Ya se ha hecho un estudio que ese trastorno te lleva al estrés y al desequilibrio mental, y no te deja procesar bien el pensamiento concreto, y es un síndrome que te roba la capacidad cognitiva del sentimiento y las emociones, a donde se aloja la paz emocional y tus buenos hábitos y deseos, y eso trae desequilibrio en el cuerpo y en la mente. Trae desequilibrio en el cuerpo y en la mente cuando no procesa bien el pensamiento. Hay un desequilibrio emocional, la cédula madre está desvolteada. Está desvolteada, tiene que ir a terapia a chequearte y a tratarte con un psicólogo. Es decir, que también los ánimos los tiene por el suelo, debajo, y también no está de buen humor. Y es una persona que tiene la mente inestables. Debemos practicar bien nuestro cuerpo,
a dónde nosotros estamos decayendo y a dónde nosotros estamos siendo vivificados por la palabra del Señor, para que nosotros tengamos una vida de relajamiento. Y eso es parte de lo que es la vida también. Entonces, entonces, nosotros debemos estar bien físicamente, mentalmente, para procesar bien nuestras emociones. Y a veces la persona está intensa. La intensidad también, eso es parte del trastorno, también de la ansiedad y la preocupación y el estrés, que también eso no te deja relajarte bien tus emociones. Y eso es parte de todo ese proceso que se vive en psiquiatría. Y decimos que todo eso proviene por no creerle al Señor y también por el temor. Pero si le creemos a Dios y nos alejamos de toda clase de temerosidad, el Señor nos librará de los pensamientos, pero es con la ayuda del Espíritu Santo, y nos ayudará también de la tentación, la preocupación, la ansiedad y el estrés. Pero eso nos va sedeando el alma, pero con una terapia cognitiva te va a ir relajando corporalmente. Y ese relajamiento emocional es parte del cuerpo. Y recuerda que cuando uno le hace la patología a un paciente, nosotros estudiamos y le tratamos de que el paciente nos ayude a nosotros también, tratamos que el paciente nos ayude a nosotros y que se desahogue con nosotros. ¿Qué fue lo que él vivió desde su infancia? Y que nos ayude con lo que él está pasando y que se desahogue con nosotros, para así nosotros tratarle el proceso que él está pasando, por el proceso donde él está pasando, y así uno le trabaja sus conductas. Entonces, la cédula madre, cuando se dispara también, eso causa estrés y cansancio. A veces el cansancio en la persona tiene cansancio y no sabe por qué, piensa que eso es normal, el cansancio, y no es normal. El cuerpo del hombre, de por sí, naturalmente, el cuerpo del hombre es perfecto. El hombre no tiene que tener cansancio. El hombre puede trabajar y puede llegar a su casa sin cansancio. Algunos mínimos de cositas de cansancio, pero no así hasta el extremo. Pero cuando tú te sientes el cuerpo muy cansado y estresado, tienes que ir a terapia, porque eso te lleva a no concebir el sueño bien. Y el único método que te trae relajación y sanidad emocional es la oración y los salmos recitados, buscando ese encuentro, buscando esa elevación concienciar contigo mismo y encontrando paz y serenidad y comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es parte de lo que es la psicoterapia clínica del psicólogo, y que te trabaja con la fe y la psicología. Pero se ha hecho un estudio que cuando tú rezas y oras y recita en voz alta las palabras de Dios y recita salmo cantado, te trae relajamiento emocional al cuerpo. Y eso es parte, se ha hecho un estudio clínico, y eso es parte que les trae las emociones, eso trae orden en las emociones y en las cédulas madre del estrés, trae orden. Y a tú hacer este hábito diario, se ha sentido una costumbre, hacerse una costumbre, el cuerpo se mantiene relajado. Pero eso se ha hecho un estudio y hemos concebido que trae relajamiento corporal al cuerpo. La ansiedad y la preocupación trae mal de cabeza, dolores de cabeza, trae inquietud. A veces tú tomas pastillas y ni la pastilla, a veces tú tienes un dolor de cabeza y tomas pastillas y la pastilla no te hace nada, hermano, porque eso tiene que ver con el estrés de las células madre del cuerpo, y no es porque ese dolor de cabeza tú lo tienes, ese estrés, y está con los ánimos abajo y tenso. No es de pastilla, hermanos. A veces es que tienes que relajarte, estudiar las palabras de Dios, recitar los salmos y tratar de hallar serenidad y paz en esa meditación, para que te traiga ese relajamiento. Y se ha hecho un estudio, y ese estudio va de la mano de la fe y la psicología, y eso influye mucho en la fe. Pero cuando tú haces ese hábito de lectura y se hace una costumbre en ti, el cuerpo tuyo también se relaja. La autoestima tuya sube,
y la sensibilidad tuya de tu cuerpo también sube y te sientes con la autoestima alta. Pero es porque la cédula madre tú la has estresado demasiado. A veces esos pensamientos que tú no puedes procesar te trae ese estrés y esa preocupación y esa ansiedad y no te deja relajar bien. Y eso es parte de que debemos entender que la palabra de Dios es una fuente cognitiva que nos sirve para la psicoterapia de lo que es la fe y la psicología dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, que también eso es parte de la neuroplasticidad que estudia los pensamientos, de la conducta del cuerpo humano y también de las emociones y lo examina, pero es con ese examen cognitivo de la conciencia. Fíjate, hermanos, que yo me recuerdo como ahora mismo, cuando uno era niño, después que llegaba como las 7 o las 8 de la noche, la abuela de uno llevaba a uno a acostarse en su cama, y ella antes de acostarse le recitaba 2, 3 popeyas. Eso era una costumbre antes, le recitaba 2, 3 popeyas, y esa popeya te relajaba emocionalmente. Y terminaba a veces con 2 y 3 sarmitos cantados y recitados, y el niño se dormía en paz y concebía el sueño. Pero eso lo hacía la abuelita a uno cuando uno era niño y se relajaba. Y el día que la abuelita no le recitaba esas 3 popeyas y no le cantaba esos 3 sarmitos, el niño paraba inquietud, con pesadez, abrumado, no concibía el sueño bien, pero era porque el hábito hace la costumbre y la costumbre hace también el hábito. Y hermanos, y el niño a veces paraba inquieto en la cama con pésimos, con pesadilla y pesadez, pero era porque la abuela no le recitaba las 3 popeyas ni los 3 sarmitos. Y hermanos, a la abuela no recitarle la popeya y los 3 sarmitos, entonces, hermano, el niño no concibía bien el sueño. Y es que se ha encontrado un estudio que en la palabra de Dios, en los salmos recitados y rezados, se concibe el sueño bien y podemos concebir un sueño tranquilo, en paz con el Señor. Y nuestra noche no va a ser pésima, no se va a tornar pésima, ni abrumada, ni tampoco inquieta con pesadilla, pero dormiremos en paz. Pero es cuando recitamos las 3 popeyas y también recitamos los salmos cantados. Es decir, que eso era una costumbre que la abuela se lo hacía a uno sin saber cómo, porque los antiguos lo hacían y no sabían cómo, pero eso le traía relajamiento al niño. Y el niño concibía su sueño sin pesadilla, sin pesadez, pero eso le traía una relajación emocional en el cuerpo. Y eso es parte también de la neuroplasticidad, que es parte también de lo que es la fe y la psicoterapia cognitiva de la Biblia también. Entonces, fíjate que el hábito y la lectura a veces es bueno para concebir el sueño, porque a veces la noche se torna pésima y abrumada con inquietud y pesadez. Pero así, haciendo salmo y recitando popeya o recitando la palabra de Dios, hermano, podemos concebir el sueño. Y eso lo hacían nuestras abuelitas como un acto de devoción por la noche. Y el día que no lo hacía, hermano, te llegaba pesadez. Y cuando la noche se nos tornaba así, que ella te veía así, tenía que volver a recitártelo. Y ahí concebías tú el sueño. Es decir, que eso es parte también de lo que es la psicología. La psicología, es decir, que el mismo Espíritu Santo también es justo y es necesario para nuestra propia vida. Y Él nos enseña a examinarnos por dentro, interiormente y por fuera. Y todo nuestro ser racional estará tranquilo, en plena, completa paz y gozo al Señor, perfeccionándonos a ser cada día más santo y agradable delante de la presencia del Señor, pero es con un gozo y una fe apacible, no una fe inquieta, no una fe apacible. Ese examen y prueba de conciencia es parte también en la psicología que se hace. La dosología, orar, es parte de la meditación del Espíritu y la obra santa de los santos fieles, que tiene que ver con el relajamiento corporal en el Espíritu, y nos ejercita orar, y hacemos esos ejercicios oralmente, que es la forma de ejercitarnos.
Es la forma de ejercitarnos y elevar la alma y la conciencia en una plena oración, rezarial, con el alma mismo, con el alma mismo. Y esos ejercicios orales eran parte de la meditación de los santos fieles. Y es parte de la meditación de los santos fieles y es parte también de lo que es la dosología oral. La dosología oral que nos lleva a esa vida de meditación, relajamiento corporal, eleva el alma, la conciencia en una plena oración rezarial con el alma mismo, y esa oración debemos orar con los salmos. Y esa oración es que debemos orar con los salmos porque esos ejercicios orales es que nos lleva a orar con los salmos, como lo hacía lo antiguo, lo hacía David. David siempre oraba con los salmos y recitaba los salmos y los rezaba también, pero era parte de lo que es la dosología oral de la iglesia, la dosología oral de la iglesia de los santos fieles. Y todo eso le traía, y era la forma de ejercitar el alma y de elevar la conciencia y a tener ese encuentro personal con el Espíritu de Dios y Dios mismo también. Orar con los salmos, hallamos esas plenas contemplación con el alma y con el Espíritu mismo de Dios, y nos hace el alma más dócil, en esa vida orar y ortológica de la dosología devocional cada mañana. Cada mañana nos va haciendo el alma más dócil, y que es uno de los ejercicios corporales del cuerpo y del alma. Es uno de los ejercicios corporales del cuerpo, el alma. Pero esa ontología de la dosología devocional que se hace cada mañana es parte de la vida oral, que nos lleva a tener contemplación con el alma mismo y con el mismo Espíritu de Dios, pero es recitando salmos, es decir, orando con los salmos, pero eso se hace cada mañana y es parte de uno de los ejercicios corporales del cuerpo y el alma, que la va elevando la conciencia, la va elevando y se va manteniendo en serenidad y en paz, y concibe la tranquilidad también. Pero eso es parte de la dosología oral, pero también nos lleva el alma a tener esa vida dócil, una vida contemplativa con el Espíritu mismo de Dios y con tu misma propia alma. Es decir, que podemos ir elevando nuestra propia conciencia y alma al más allá, es decir, a tener esa relación, ese encuentro con el Padre y el Espíritu de Dios, y el alma se va haciendo dócil cada día más, pero es parte de la ontología de la iglesia y la dosología devocional cada mañana. El nuevo creyente, el cristiano, tiene que aprender a meditar. La Biblia, todo lo que habla es meditación y oración. Todo lo que dice la Biblia son meditaciones y oraciones orales, que son ejercicios orales que uno lo hace para relajar el cuerpo y tener ese pleno encuentro con el Espíritu de Dios. El encuentro personal con el mismo Espíritu de Dios nos lleva a cultivar la paciencia y nos hace ser persona temple y pacífica, y eso nos hace contemplar la serenidad y la paz y la tranquilidad de la obra santa de la meditación contemplativa del Espíritu de Dios, de Dios. Ese encuentro personal con el mismo Espíritu de Dios nos lleva a cultivar ¿qué? Primeramente, la paciencia. Y esa paciencia nos hace ser persona temple y pacífica, y nos hace contemplar la serenidad, la paz y la tranquilidad, llevándonos esa vida de meditación y contemplación con el Espíritu de Dios. Es decir, que una persona que cultiva la paciencia y se convierte en una persona temple y pacífica, es decir, que en la pasividad hay serenidad, y hay templanza. Esa templanza está ahí serena, pero si llevamos a entrar a
a ese estado de emoción, y vivimos la templanza templemente y pacífico. Damos a conectar con la serenidad y la paz y la tranquilidad. Llegamos a conectar con eso, con la paz, la serenidad y la tranquilidad, porque la paz y la serenidad y la tranquilidad no está en los malos prejuicios, en las malas acciones, en los malos vocabularios, en los comentarios despectivos. Hay comentarios despectivos, pero ahí no se encuentra nada, la serenidad y la paz, nada. Se encuentra cultivando la paciencia y siendo persona temple y pacífica, y llegamos a contemplar la serenidad, la paz y la tranquilidad. Pero si tú haces comentarios despectivos, no va a concebir, porque la palabra se va carnando y materializando en uno. La misma palabra se va carnando y materializando en unos, y debemos reconocer que la lectura crea el hábito y trae relajamiento emocional, pero es cuando recitamos los salmos. La templanza es un fruto de la madurez del Espíritu Santo, y es una obra santa que lo practican todos los pacificadores, y que los lleva a ese acto pudiente de nobleza y humildad. La templanza es un encuentro con uno mismo y con el Espíritu de Dios. Y es un examen de prueba de conciencia. La templanza nos lleva ese examen de prueba de conciencia. Está cerca. La templanza y la pasividad está cerca de la prueba de conciencia. La prueba de conciencia está muy abajo de lo que es el culto racional, a donde están las meditaciones. Ahí se alojan todos esos pensamientos. Y cuando tú llegas a dar con esa templanza, ahí tú llegas a encontrar paz, serenidad y tranquilidad. Es decir, que todos los pacificadores que eran pudientes y nobles vivieron la humildad, y la templanza lo llevó a un encuentro con él mismo y personal, también con el Espíritu Santo de Dios y con Dios mismo. Y ahí se hace un examen de análisis, de prueba de conciencia, para drenar todas nuestras emociones. Y la templanza es parte del fruto de la madurez del Espíritu Santo. Cuando tú llegas a contemplar la templanza, entra en un estado de madurez. Ya tú no eres una persona inmadura, no, tú eres una persona madura y temple, y pacífico también. La Madre Teresita de Jesús nos dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu, y que nos lleva a esa fe pacífica, y que nos identifica como persona y nos edifica personalmente a ser manso y humilde, y rezando y nos lleva a rezar plegaria, y nos lleva a rezar plegaria. Y hay unas plegarias que dice: dichosos los mansos, porque ellos contemplarán al Señor. Dichosos y bienaventurados los mansos, porque ellos contemplarán al Señor. Pero es reconociendo, como nos dice la Madre Teresa de Jesús, que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, y debemos cultivarlos, como cultivar también la paciencia, que son frutos buenos, caritativos, para el relajamiento corporal y emocional. Y la Madre Teresa de Jesús nos dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, y que nos lleva a esa fe pacífica, no una fe con mensaje despectivo, no, a una fe pacífica, y que nos identifica como persona y nos edifica personalmente a ser persona mansa, y reconociendo también los ejercicios orales, y rezando plegaria, diciendo: dichoso y bienaventurado los mansos de espíritu, porque ellos contemplarán al Señor. La contemplación no viene desde ahora, ni tampoco la meditación. La meditación, los antiguos meditaban en los montes,
y venían con la revelación del Señor y recitaban ejercicios orales. Y eso traía relajamiento emocional, y no tanto a ellos, también a su comunidad, Pero eso edifica también, y nos edifica a ser personas manso, noble y pudiente también. Y eso es parte de lo que es una fe pacífica, y todos los pacificadores lo viven como un acto de pudiente y nobleza y humildad en la vida de ellos, Josué era una persona sencilla. Josué era una persona sencilla y mansa. Josué era una persona sencilla y mansa. Y el Espíritu de Dios le enseñó las cosas más pequeñas de la vida. Para entrar a la tierra prometida y poseerla. Pero era rezando con salmos y oraciones, ejercicios orales y meditando en la ley del Señor día y noche, en el libro de la vida. Y el Señor le decía que no se te olvide el libro de la vida, que no se te olvide y recuérdate de él, del libro de la vida, meditarlo día y de noche. Y a Josué, que era antiguo también, meditaba día y de noche meditaba. No de que en la mañana recitaba una plegaria, un rezo, una oración. No, día y de noche, en el libro de la vida. Y el Señor le decía que no se te olvide el libro de la vida. Haz memoria de él, recuérdate, hacer memoria de toda tu plegaria, de toda tu salmo, hacer memoria de él. Y dice que Josué era una persona simple, sencilla y manso y humilde. Pero el Espíritu de Dios le enseñaba cada día las cosas más pequeñas de la vida, Las cosas más pequeñas de la vida, porque la gente quiere buscar la gran revelación. No, eso no es una gran revelación. Las cosas más pequeñas de la vida es lo más primordial. Y Josué reconoció eso, guiado por el Espíritu de Dios, para entrar a la tierra prometida y poseerla, pero era rezando con salmos, oraciones y ejercicios orales, y meditando en la ley del Señor día y de noche. Es decir, que no sea parte de ti el libro de la vida. Recuérdate, que no se te olvide. Medita en él día y de noche, recítalo con plegaria a memoria del libro de la vida. Y esa era la vida de los sencillos y de los pacificadores que vivían esa fe pacífica. Esa era la vida de los sencillos, y meditaba día y de noche en el libro de la vida, y que no se le olvide de meditar en él y hacer memoria de él. San Pablo nos dice que no debemos rechazar la gracia de Dios, que es un medio de relajación y motivación por la cual nosotros nos relajamos de los malos caprichos y del mal desamor, mediante la oración y siguiendo las paz del Señor, con toda santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero San Pablo nos dice que no debemos rechazar la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo primero, es lo más primordial. La gracia de Dios no debemos rechazarla, porque ahí encontramos la vida eterna. No debemos rechazar la gracia de Dios, porque es un medio de relajación y de motivación por la cual nosotros nos relajamos emocionalmente de todo malos caprichos y de todo mal desamor, pero mediante la oración y siguiendo la paz del Señor con toda santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El modo de tú ver al Señor, no rechazando la gracia del Señor, por la cual tú puedes ver al Señor, es viviendo la paz con la santidad y sin rechazar la gracia de Dios, meditando en oración día y noche, y alejándonos de todo mal capricho y de todo mal desamor, que eso no trae abrumación al cuerpo, emocionalmente y espiritualmente nos trae abrumación, y nuestra adoración y nuestro acto, el Señor no lo puede recibir. La ansiedad y la preocupación es una raíz de amargura. Que brota del alma y nos contamina y nos torba de todo mal prejuicio, y nos trae entretecimiento, nos trae
entristecimiento al alma le trae. Pone el alma triste, agobiada, abrumada, asediada y drenada. Pero es la ansiedad y la preocupación. Es esa raíz de amargura que brota del alma y la contamina y también la torba de los malos prejuicios. Y trae tristeza al alma y al corazón. Pero si nos ponemos en la mano del Señor, recitando los salmos, orando con los salmos, haciendo ejercicios orales, relajándonos cerebralmente, neuronalmente, nos relajamos con el Señor. Y el mensaje de hoy ha sido poderoso, hermano. Este mensaje eso es parte también de una terapia cognitiva también para nuevos creyentes que pueden entrar a nuestro canal y ver estos mensajes que le va a traer, ser de buena bendición para ese relajamiento corporal. Y eso es parte de la fe y de la psicoterapia cognitiva, que es parte también que nos trae ese relajamiento emocional y corporal del cuerpo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, comenta y publica y estamos pendientes a todos tus comentarios.